Le voy a invitar que se ponga de pie en la lectura de la palabra del Señor, Génesis 39, versículo del 1 al 5. Amén. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón perfecto y estaba en la casa de su amo el egipcio. Yo quiero que usted observe, hay una expresión en todo esto de la historia de José, y es que Dios continuamente, a través de lo que se estaba hablando de José, continuamente Dios estaba diciendo: yo estoy con él. En medio de su circunstancia, en medio de su proceso, en medio de todas las experiencias que José pudo vivir, el Dios de los cielos estaba metido ahí, estaba pendiente de José. Dice: y mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ahora vemos no solamente que Dios estaba con José, pero ahora aquel que no conocía de Dios estaba viendo el testimonio de que el Dios de los cielos también estaba con él. Dice la escritura: y vio su amo que Jehová estaba con él. Mire esto más adelante. Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como el campo. O sea que ahora esta persona que no conocía de Dios estaba siendo bendecida por el Hijo de Dios. Saluda a tu vecino y dile: el Dios de los cielos bendecirá todo lo que hace tu mano, aún en la casa del impío. Quiero hablarte del tema en esta noche. El proceso era necesario. El proceso era necesario. Y le hemos puesto por subtítulo: haz algo inusual. Te voy a invitar a que toques la persona que tienes cerca y le digas: haz algo inusual en esta noche. Padre, te doy gracias por tu palabra. Declaramos que esta palabra no retorna tras vacía, sino que hará conforme a tu plan y tu propósito por el cual es enviada. Te doy gracias por cada vida que está en esta noche. Te doy gracias por los que nos ven online, porque sé, Señor, que tienes una palabra específica para nosotros, porque sabemos que en medio del proceso tú no has dejado de trabajar. Sabemos que en medio de la dificultad ahí todavía tú estás metido. En medio del proceso tú estás obrando, estás libertando, estás sanando, estás rompiendo cadenas. Estás haciendo algo especial. Y yo te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo, y te doy gracias y te doy la gloria por lo que has de hacer en esta noche. La gloria siempre es tuya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice: la Biblia nos habla de José. José era un soñador. Y el Espíritu de Dios se comenzó a manifestar en José y él comenzó a soñar sueños. Y él se lo contó a sus hermanos, y usted sabe que ahí comienza el desenlace de esta historia. Fue despreciado y odiado por sus hermanos. Él fue lanzado en una cisterna. Él fue vendido por los hermanos. Él fue llevado esclavo por los ismaelitas. Él fue vendido como esclavo. Él fue acusado falsamente. Yo creo que si tuviéramos nosotros la mitad de las cosas que José pasó, quizás nosotros no estuviéramos perseverando. Pero la Biblia nos enseña que José, a pesar de todo lo que le tiraban encima, él seguía perseverando en Jehová. Gracias por ese entusiasmo. Hay momentos que, a pesar del proceso y a pesar de la dificultad y a pesar de las traiciones y a pesar del odio y a pesar del desprecio y a pesar de la envidia de personas, nosotros tenemos que seguir peleando esta batalla, porque en medio del proceso Dios quiere mostrarte algo para tu vida. Y dice la Biblia que él también fue lanzado en la cárcel y fue luego promovido al palacio. Hay gente que le gusta escuchar esa parte: fue promovido al palacio, pero no queremos escuchar lo que pasa entre medio del proceso de este hombre. Pero quiero enseñarle en esta noche unas cosas que el Espíritu de Dios me comenzó a revelar sobre José. Dios, en medio del proceso, estaba trabajando con José. Dios, en medio del proceso, estaba enseñándole al mismo tiempo que José tenía que quizá derramar algunas lágrimas. Hay momentos que en medio del
proceso y en medio de las lágrimas el Espíritu de Dios te quiere revelar algo. En medio del proceso que tú estás viviendo, el Espíritu de Dios te quiere revelar poder, te quiere revelar gracia, te quiere revelar milagro, te quiere revelar manifestaciones del Espíritu. Él quiere manifestar lo sobrenatural en tu vida. ¿Alguien me escucha en esta noche? Y mire lo que el Señor me mostró, la cisterna. José, te voy a desprender de otros para que dependas de mí. Esclavo, José, te voy a desprender de tu libertad para que aprendas a creer en mi poder libertador. Acusación falsa. José, te voy a desprender de tu comodidad para que aprendas a vivir por fe. Prisión. José, te voy a desprender de tu vanidad para que aprendas a caminar en mi autoridad y no en una autoridad terrenal. Escúcheme, el Espíritu de Dios quiere que tú trabajes en una autoridad espiritual y no una terrenal. Él tenía que aprender que a pesar de que Dios le iba a dar una autoridad natural, él por encima de eso estaba el Dios de los cielos. Y luego en el palacio, José, te voy a desprender de la miseria para que aprendas y camines con un corazón generoso para los que te vendieron. Porque es tremendo esto. Él iba a recibir una posición, pero esa posición, para poderla recibir, él primero tenía que ser quebrantado. Él tenía que pasar estos procesos para que cuando estuviera en la posición de autoridad no se le subiera a la cabeza. Hay alguien que tiene que entender en esta noche que la razón de tu proceso es para que cuando llegues a la posición de altura no se te suba la cabeza al punto de que pierdas la bendición y la gracia de lo que Dios quiere hacer contigo. Alguien que me escuche en esta noche. Alguien tiene que entender que la prueba está diseñada para aprender algo, para que reconozcamos quién es Dios en nosotros y por nosotros. Entonces hay algo que yo aprendí en medio de mi proceso. No me puedo quejar en el proceso. Y yo te digo en esta noche, no sigas protestando. Calla en la cisterna. Dile a la persona que tienes al lado, deja de quejarte en la cisterna. Dile, deja de llorar en la cisterna, porque en la cisterna Dios quiere mostrarte su gloria. En el proceso de la cisterna Dios va a desprender algo de ti. En la cisterna el Espíritu de Dios quiere hacer algo en tu vida. Y yo te digo en esta noche, calla en la prueba, calla en Egipto y calla cuando otros sean bendecidos y celébralos. Alguien puede decir amén o diga ouch. Entonces no envidies lo que otro tiene, lo tuyo vendrá. No tienes que mirar lo que otro Dios está haciendo con otro. Tú celebras tu victoria, tú vives tu vida, tú vives tu proceso, que el Dios de los cielos te entregará en las manos lo que te pertenece. Él te va a entregar tu herencia. Gracias por ese entusiasmo. Él te va a entregar lo que es tuyo. Él va a poner en tus manos lo que te pertenece a ti. Lo único que Dios espera de ti es fidelidad en medio del proceso. Y hay gente que no recibe no porque Dios no pueda, sino por su mala actitud. Hay gente que no recibe más de Dios, no porque Dios no se lo quiera dar, sino por la manera en que se comportan en la iglesia. Cómo se comportan hacia Dios, hacia los demás y hacia sí mismos. Y José vio a otros salir de prisión antes que él. Imagínate eso, el ungido, el llamado, el que Dios dice, yo estoy con él en prisión, yo estoy con él en la cisterna, yo estoy con él en todo momento, estoy con él en casa de Potifar. Él tuvo que ver gente salir primero que él. Y él vio al copero salir, pero siguió persistiendo. José siguió confiando. José siguió creyendo que su liberación venía, que su tiempo llegaría. Y yo vengo a anunciarle a algunas personas en esta noche que tu tiempo ha llegado. Yo vengo a anunciarle a algunas personas en esta noche que has estado viviendo procesos, que has estado batallando, que has estado perseverando. El Dios de los cielos te dice en esta noche, llegará tu tiempo. Llegó tu tiempo en esta noche. Tu liberación viene, tu liberación viene. Le hablo a alguien en este lugar que tiene que entender que se aproxima tu salida del proceso. Gracias por ese entusiasmo. Saluda a tu vecino y dile, hoy tú sales del proceso. Tú sales del dolor, tú sales de la enfermedad, tú sales del proceso. Yo vengo a hablarle a alguna persona que tiene que escuchar esta palabra y decir, estoy listo para tomar posesión de lo que tú me has entregado.
Dígale al que está a su lado: mi tiempo de salida llegó. Entonces vemos a un José que esperó y esperó, pero la declaración seguía siendo la misma. Mas Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Wow, le extendió su misericordia en la cárcel, le extendió su misericordia en la acusación, le extendió su misericordia en prisión, le extendió su misericordia con los ismaelitas, le extendió su misericordia en la cisterna, le extendió su misericordia cuando todos lo estaban despreciando. Yo tengo noticias para ti. Sí, sí, sí. Cuando pasé mi proceso, llegó un tiempo que me apestaba estar ahí. ¿Alguna vez ha estado atestado, le apestaba ya estar en ese lugar? Y comencé a hacer algo contrario a lo que se espera de un depresivo. El depresivo actúa de acuerdo a lo que le está pasando. Y yo dije: yo me rehúso a comportarme como un depresivo. Yo me voy a comportar diferente, porque algo Dios va a hacer en medio de mi proceso. Yo vengo a darte noticias en esta noche. Atrévete a hacer algo que antes no te atrevías a hacer. Deja de estar llorando, deja de estarte quejando. Comienza a levantarte en el nombre de Jesús de Nazaret y cree a Dios, porque Él quiere hacer algo especial en tu vida. Entonces hice algo, me lancé al suelo, rostro en tierra, y comencé a adorar a Dios. Porque hay momentos que tú tienes que rendirte en las manos del maestro. Y entonces en ese momento hice algo inusual. Porque el que está en depresión no quiere nada, no quiere hacer nada. El que está dolido no ora. El que está triste no viene a los cultos, porque el espíritu de familiaridad lo ataca. Familiaridad viene para detener avances. Cuando tú llegas a la iglesia y ahí viene la adoración, y ahora viene el pianista, y ahora viene el adorador, y ahora viene la batería, y ahora va a pasar esto, y ahora viene el apóstol con la ofrenda, y luego viene el pastor invitado o el predicador de la... Cuando permitimos que familiaridad entre a la iglesia, entonces no podemos asumir lo que Dios nos quiere entregar. Y por eso hay gente que sigue en el proceso, porque hasta que no le dé una patada a familiaridad, entonces usted no podrá abrazar lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Yo vengo a verle a gente que está lista para patear familiaridad, está lista para sacarla de su casa, sacarla de su familia, sacarla de sus hijos. Hay que sacar a familiaridad de nuestra vida. Y estos son momentos determinantes en nuestra vida. Yo me imagino a José en prisión y él estaba determinado a creerle a Dios por encima de su circunstancia. Estaba en prisión, pero él se llenó de fe para creer que Dios todavía podía hacer algo en su situación. ¿Se acuerdan cuando quiso hablarle al copero? El copero lo liberaron, él quería salir. Y José le dice: acuérdate de mí. Y el copero se olvidó. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Y el copero se olvidó. Y estuvo, la Biblia dice que estuvo 2 años más en prisión. ¿Por qué? Porque él quiso ayudar a Dios en medio de lo que Dios quería hacer con él. Y hay momentos que hay gente en la iglesia que quiere ayudar a Dios. No puedes ayudar a Dios. Vas a predicar en el lugar cuando Dios te diga. Vas a salir a las naciones cuando Él te diga. Vas a predicar en Honduras cuando Él te diga. Entonces hay que atreverse a hacer algo inusual. En medio de la enfermedad, haz algo inusual, danza. En medio de la escasez, haz algo inusual, da, sé generoso. En medio de la dificultad empresarial,
Cree por un ensanchamiento. En medio del dolor por un hijo perdido, celebra tu transformación. Lo mejor de Dios se aproxima. Lo mejor de Dios está por ocurrir. Y en medio del proceso, aprende a glorificar el nombre del Señor en medio de lo que estés viviendo. Es importante que glorifiques el nombre de Jesús, porque cuando lo haces, algo sucede en el cielo y algo se manifestará en la tierra. Y yo me acuerdo en mi depresión que me tiré al piso y dije: Señor, yo voy a hacer algo inusual. No tengo ganas de adorar, pero te voy a alabar. Padre, te adoro. Padre, te bendigo. Padre, te exalto. Padre, tú eres grande. Y ¿sabes qué empezó a ocurrir? Que la gloria de Dios se comenzó a meter en el cuarto. La tristeza se comenzó a ir. La depresión tuvo que salir corriendo. Porque cuando tú haces algo inusual y tú le crees a Dios, Dios está aproximándose a hacer algo especial en tu vida. Sacude al que tienes al lado y dile: por favor, alaba a Dios. Alábalo, 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 alábalo. Alábalo, alábalo, alábalo. Alguien tiene que entender en esta noche que hay que cambiar la declaración necia por una de sabiduría. Hay gente que sigue declarando lo mismo y por eso tienes el mismo resultado. Tendrás el mismo resultado a menos que no cambies tu mentalidad. Escúchame, la queja no te sacará del proceso, la alabanza te sacará del proceso. La queja no nos saca del proceso, la queja nos mantiene metidos en el proceso. La negatividad no te sacará del proceso, la declaración de una palabra de Dios te saca del proceso. Alguien que me escuche en esta noche: la falta de oración no te sacará del proceso. Hablar con Dios te saca del proceso. Cuando usted entra en una tristeza crónica, lo menos que usted quiere hacer es hablar con Dios. Pero es el momento donde más Dios quiere hablar contigo. En el momento de una tristeza, ¿sabes qué? Es el momento que Dios quiere hablar más contigo. Es el momento donde Dios más quiere darte una palabra. Estando en ese proceso, y el Señor me daba downloads, ¿cómo se dice eso en español? Te daba cosas del cielo, venían a mi cabeza, mensajes, venían palabras. Y yo decía: Señor, ¿pero qué es esto? Que en medio del proceso que estás viviendo no puedes dejar de escuchar la voz de Dios. En medio del proceso que uno vive, el Dios de los cielos te dice: hey, todavía quiero algo contigo, todavía te quiero usar. Y yo decía: Señor, dime a quién le entrego la iglesia. Y Dios me decía: no te voy a entregar, no vas a entregar la iglesia, porque si eres perseveras en medio del proceso, yo te voy a dar la victoria que tú has estado esperando. Alguien dígame amén o diga algo. La separación de Dios no te saca del proceso. La intimidad con Dios te saca del proceso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entrar en el lugar secreto. La razón que Dios decía: hey, Jehová está con él. ¿Sabes por qué? Porque José estaba haciendo lo propio. José adoraba a Dios. José buscaba a Dios en la prisión, en la cisterna, en la acusación, en medio de todos los procesos que él vivió. Él mantuvo su relación con Dios. En el lugar secreto, tú vas a recibir estrategias de guerra. En el lugar secreto, tú vas a recibir gracia y favor de Dios. En el lugar secreto, tú vas a recibir nuevas fuerzas para concebir el sueño de Dios para tu vida. En el lugar secreto, tú recibirás poder. ¿No es eso lo que nos dice la palabra? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué hacía la iglesia primitiva antes de que bajara el bautismo del Espíritu Santo? Ellos estaban perseverando ¿qué? En oración, en el lugar secreto, esperando la promesa que Cristo ya les había entregado. Entonces la iglesia, cuando necesita poder, el poder se encuentra en esa intimidad con Dios. Se encuentra en esa separación con el Espíritu Santo. Y algo que yo sé, que veo en esta enseñanza de José, es que José, no se puede decir de José que él se rindiera. No se puede decir de José que se muriera. No se puede decir de José que se desmoronó, que se marchitó, que se apartó. No, al contrario, vemos un José que en medio de todo crecía.
En medio de la dificultad y del proceso, él prosperaba. En medio de la opresión, él crecía y prosperaba. Escúcheme. José se mantuvo conectado con aquel que controla los tiempos y las temporadas. Te pregunto, ¿con quién estás conectado? ¿Con Pancha? ¿Con Panchita aquella que te dice el cuento para que te entretengas? ¿O estás conectándote al Dios que tiene el control de los tiempos y el control de tu temporada? Alguien me tiene que decir algo. Si yo me conecto con el Dios que controla los tiempos y las temporadas, yo tendré un resultado de gloria. José se mantuvo ardiendo por una relación íntima con aquel que transformaría las circunstancias. José se mantuvo firme en sus convicciones. Él no se dejó tentar, él salió corriendo. Convicción y en sus revelaciones de quién era Dios. Te pregunto en esta noche, ¿quién es Dios para tu vida? ¿Quién es Dios para tu vida? ¿Una emoción? ¿Una alabanza? ¿Simplemente algo espontáneo? ¿O realmente has crecido a tener una relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque por encima del COVID está Dios. Por encima de la tristeza y de la escasez está Dios. Por encima de la depresión y la tristeza está Dios. Por encima de lo que tú estés viviendo en esta noche está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Está el Alfa y el Omega, está el principio y el fin. Alguien tiene que escucharme en esta noche, eso es. Y entonces yo entiendo que José hizo lo inusual y provocó que se abrieran los cielos en su favor. Y yo pregunto en esta noche, ¿dónde están los que harán algo inusual para que se manifieste lo que Dios prometió? ¿Dónde están los que dicen, adoraré en medio del quebranto? Adoraré en medio del proceso. Adoraré aunque me envidien. Adoraré aunque me desprecien. Adoraré aunque me rechacen. Firme en el Señor. Y es ahí donde el Dios de los cielos busca personas que estén dispuestas a ir donde otros no están dispuestos a llegar. Es ahí donde Dios está buscando personas que estén dispuestas a hacer algo inusual para Dios. Yo salgo caminando de la hornaza. Yo saldré caminando de mi proceso en el nombre de Jesús. La Biblia dice en Génesis capítulo 41, verso 14, que llegó el momento tan esperado por José. Imagínense, años han pasado. José ha crecido en su llamado. Ahora no solamente soñaba sueños, ahora tenía la capacidad de interpretarlos. Él había crecido en su madurez espiritual. Y él ahora ya no me importa si el copero se acuerda de mí o no. Ahora yo lo que quiero es hacer la voluntad del Rey. Ahora yo lo que quiero es hacer lo que Él quiere que yo haga en el momento que Él quiera. Y ahí cuando llegó esa realización en su espíritu, entonces algo se provocó en la tierra. Alguien tiene que escucharme en esta noche, porque la razón que todavía has estado detenido en el proceso es que no has estado dispuesto a rendir lo que José estuvo dispuesto a rendir. ¿Qué es lo que dice Génesis 41, 14? Y lo sacaron de prisión apresuradamente. Después de años, en el momento que Dios dice se acabó, lo sacan apresuradamente. Porque el proceso tiene fecha de expiración. Usted ha escuchado eso antes. El proceso siempre quiere mostrar o enseñar un principio en tu vida. ¿Estás prestando atención a lo que el Espíritu te quiere enseñar? Y yo tuve que entender que en medio de lo que yo estaba viviendo, había algunas lecciones que yo tenía que aprender. La gente te dice quítate, renuncia. El diablo te dice ríndete. Pero tú te levantas a hacer algo inusual en el nombre de Jesús.
porque te van a sacar a prisa para que comiences a hacer lo que Dios te llamó a hacer. Hay gente que Dios los va a sacar a prisa de los trabajos. Yo estoy profetizando a mi esposa. Ella va a salir a prisa en el nombre de Jesús de ese trabajo, porque Dios la está llamando a cosas grandes en el ministerio. Pero yo me levanto en esta noche a hacer algo inusual. Habrá alguien en este lugar que se atreva a hacer algo inusual. Habrá alguien que se atreva a hacer una alabanza. Habrá alguien que se atreva a danzar para Dios. Habrá alguien que se atreva a hacer algo que antes no hacía. En el momento que dejes la queja y comiences a hacer algo de lo que la palabra te dice, en ese momento la gloria de Dios va a inundar el lugar. La gloria de Dios te va a alcanzar y lo sobrenatural será manifestado. Gloria a Dios. Yo busco gente en esta noche que se quieran levantar a hacer algo inusual. Sube una alabanza. Cuando haya tristeza en el corazón, sube una alabanza. Cuando haya tristeza o algo te quiera atacar, desanimar, sube una alabanza. Esta casa ha sido declarada una casa de alabanza. Esta casa es una casa donde se adora al Rey de Reyes. Ese es el DNA de esta casa. Una casa apostólica y profética es una que tiene una alabanza en el corazón. Estás pasando un momento difícil, sube una alabanza.